Si te pido que imagines un plato de sushi, casi seguro verás una pieza brillante de salmón crudo sobre una cama de arroz. Porque, sin salmón, algo te chirría, como si fallara. Y es que ese sushi lo tenemos ligado a Japón como una tradición milenaria. Pero, ¿y si todo fuera una invención? El sushi de salmón es el resultado de una de las campañas de marketing más audaces y exitosas del siglo XX, orquestada, como no, por Noruega. Y es que, aunque te cueste creerlo, para Japón el salmón crudo era un crimen, tenía parásitos, era grasiento y desagradable al paladar. Sin embargo, Noruega tenía un problema mucho mayor, una producción endemoniada que necesitaba salir por algún lado. La solución, cambiar el relato, darle otro nombre, venderlo barato, prometer pureza, dejar que los jóvenes se enamoren. Lo imposible pasó. La cultura japonesa fue aplastada por las necesidades capitalistas de los noruegos. Ahora es el pescado más consumido de Occidente, el pollo de mar. Una victoria total y global. Pero cuando conviertes una excepción en norma, cuando fuerzas el sistema hasta hacerlo rentable, la pregunta que asoma, ¿por dónde se va a romper? Hoy, en Patatas Traigo, te contamos la historia de cómo una nación reinventó las barreras culturales para crear un mercado de la nada. Una jugada maestra que nos enseña cómo se moldea el mundo y las consecuencias que tiene hacerlo. Patatas Traigo con Enrique Ruiz y Miguel Mateo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Patatas Traigo, el podcast donde hablamos de todo lo que está pasando en el mundo de los alimentos, de esas curiosidades y movidas que no sabías, que necesitabas saber. Aquí te contamos todo lo relacionado con el sector agroalimentario, pero sabes bien que lo hacemos a nuestra manera, relajada, irreverente, con un golpe de humor, buscando siempre que aprendas algo nuevo, pero también que te explote un poquito la cabeza. Y en el capítulo de hoy pues tenemos una historia en 3 actos donde unos noruegos muy valerosos tenían muchísimo salmón entre manos y decidieron que Japón se estaba equivocando si no elaboraba un sushi con su producto, que ya valía de utilizar otros peces, que había que comprarles el pescado a ellos. Y la verdad es que idearon un plan magistral que necesito, como no, para poder desmigar con paciencia, con gracia, con chispa y con mucha grasita a un compañero valeroso y que de pescado y casquería y estos rollos de alimentos sabe muchas cosas. No sé si me ha quedado bonito, pero acabo de invitar al podcast al bueno de Enrique Ruiz. Alguien que de pescado y casquería sabe mucho. O sea, podría haber sido yo o Leatherface de La Matanza de Texas. O sea, Sí. Y habría la estado verdad, guapo, ¿eh? seamos sinceros, imagínate que se rompe la voz, la gente que está en audio exclusivamente está esperando a Enrique Ruiz y de repente ¡paf! ¿Pero qué ha pasado? Soy una motosierra. Podemos poner un sonido de motosierra. Yo creo que es un capítulo muy chulo. Al principio, cuando me dijiste de que íbamos a hablar de noruegos, creía que íbamos a hablar de vikingos. En referencia a nuestro querido episodio sobre piratas, que creo que fue uno de los episodios más chulos de la primera temporada. Me encanta siempre hacer referencias al pasado. Capitular del de piratas. Para quien no lo ha escuchado, vamos a dejar por algún sitio enlace. Anda. Me gusta el pasado, como la gente de la Fundación Franco. Todo mal. Llevamos, ¿cuánto? 2 minutos, Enrique. Sí, hay que ofender. Siempre hay que ir a ofender. Si no ofendes Bien. a nadie, haces mal tu trabajo. Antes de entrar en el capítulo y antes de hablar del salmón y de Noruega, recordaros, suscribiros al canal, dadle a la campanita para que os avise, aunque sabéis que cada martes hay capítulo, pero que os avise igualmente, porque es bonito que alguien te avise y se acuerde de ti, aunque sea un automatismo. Es como que damos un abrazo virtual. Sí, te damos un abrazo Bien. virtual y te decimos, que hay capítulo nuevo. Dadle like, comentad si os ha gustado y seguidnos en redes sociales porque hacemos cositas diferentes y os damos información complementaria a lo que hablamos en estos capítulos. Totalmente. Así que si alguna de estas cosas que te ha propuesto el bueno de Enrique Ruiz no las has hecho todavía, estás a tiempo ahora mismo de hacerlas. O sea, nos estás escuchando, te lo acabamos de pedir, somos majetes, te caemos bien. Bueno, a lo mejor nos acabas de descubrir, todavía no sabes que te caemos bien, pero ya ha habido un chiste de Franco. O sea, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Y ahora sí, entramos en el tema. El salmón.
Vamos, salmón. Enrique, ¿a ti te mola el salmón? A mí me mola bastante el salmón, o sea, yo soy bastante... Me mola bastante el salmón, lo que pasa es que, pues, soy pobre. Entonces, de momento no puedo comer salmón siempre me gustaría. Eso puede cambiar con vuestra ayuda si popularizáis el podcast. Pero bueno, a mí me gusta mucho el salmón. Creo que es un producto muy bueno, muy chulo y tiene una historia detrás súper interesante. O sea, Y por eso estamos aquí. ahí estamos. Empezamos a explicar la historia y nos trasladamos entre los años 60 y los años 70 a Noruega. Imaginaos Qué bien mucho venía aquí. frío. Sí, ahí. Uf. Mucho frío, poco sol, poca luz y una idea. Una idea que era criar el salmón, hacerlo crecer como si fuera en una granja para hacer una producción muy grande. Aquí nos encontramos con los hermanos Grondbet, que son los Qué pioneros. bien, o no. No sé. ¿Eh? Yo No sé, creo que sí. sí. Grondbet. Vale. Venga, que si son no, los que en comentarios nos digan cómo crees que se pronuncia Corregidnos, esta por mierda. favor. Sí. Nos encanta que nos corrijáis. Son los pioneros y los inventores de la piscifactoría del salmón, tal como la conocemos a día de hoy. Estos dos hermanos pues inventaron una especie de estructuras que eran como unas estructuras flotantes de madera que al final formaban unas redes que lo que hacían era encerrar al salmón, dejarlo aislado y permitir de esta forma que pudiéramos alimentarlo controladamente y pues tener una granja de salmones, nunca mejor dicho. Me lo he imaginado y me ha dado como penita el salmón, según lo decías, en plan de quieren encerrarlo y dejarlo aislado, y yo en plan de no, liberad a Wally, dejarle en paz. O sea, pobrecito el salmón. El problema, tío, es que como nos gustaría a todos en la vida y no nos pasa, esta gente sí tuvo un éxito apoteósico, maravilloso, fantástico. Empezaron a llenar todo de salmón. Venga, los fiordos, vamos, venga, salmón. Y claro, empezaron a acumular unas toneladas de pescado que a ver qué hacer con tanto pescado, ¿no, mi querido Enrique? Exactamente. Esta gente se encontró que su idea fue demasiado buena. La producción de salmón se incrementó muchísimo y tenían un excedente que es que literalmente se podían enterrar en salmón. Entonces necesitaban encontrar dónde demonios vender eso, porque al final es muy importante tener en cuenta que el salmón hasta ese momento era un producto estacional, era un producto de lujo que no se encontraba siempre y de golpe nos encontramos con un producto estacional y de lujo se convierte en un producto que está disponible pues siempre. Y en cantidades, o sea que de repente como que esta gente es capaz de hacerlo si encuentra las maneras, porque la cantidad la tiene, muy accesible, ¿no? ¿Cuál es el problema que se encuentran? Pues que, claro, a lo mejor no previeron este éxito, ¿no? Pero en los 80, pues, había unos efectos negativos de tener tantísimo salmón, ¿no? Hubo una oferta masiva que provocó una caída significativa de los precios. De repente el salmón que tú decías que era de lujo y estacional, pues se abarata porque hay una gran cantidad, ¿no? Y acusaciones de dumping por parte de competidores de Estados Unidos y de Europa hacia los noruegos. Exacto. O sea, al final estas acusaciones venían a decir básicamente que, bueno, pues, de golpe un producto que podía estar a lo mejor, por poneros un ejemplo, en 10 euros el kilo, Noruega lo estaba vendiendo a 6 euros, porque tenían un excedente tan grande que tenían que sacarlo como fuera. Y eso lo que hacía es que contra sus competidores no podían llegar a esos precios. Claro. De hecho, Estados Unidos, desde 1991 hasta hace poco menos de 10 años, tenía un impuesto contra el salmón noruego de un 27%. Venga, que eso ya no se hace, ¿no? Eso, Trump no ha puesto ningún impuesto, ¿no? Hacia cosas euro. No, esas cosas no se hacen ya. Eso ya no se lleva. Eso no se lleva ya. Eso es de vikingos. Esto lo que nos demuestra es que realmente este nuevo método de cría del salmón realmente marcó un cambio global y afectó a todos los mercados. Y aquí vamos al acto 2 de nuestra historia, que es cuando Noruega con todo ese gente dice, vale, vamos a sentarnos, yo me imagino allí sentándose a una mesa redonda, ¿no? Y los noruegos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué O sea, hacemos con esto hay que sacarlo, señores.
un salmón entrando por la ventana. Coño, sal de aquí. Coño, hay tanto que vuelan. Claro, o sea, tenían ese gran excedente y se encontraban que los mercados habituales pues tampoco les estaban poniendo las cosas fáciles a nivel de venta. Entonces tenían que abrirse a nuevos mercados. ¿Y cuál era el mayor mercado consumidor de pescado del mundo en ese momento? Japón. Japón. Así que deciden que se van a tirar a Japón, pero allí se encuentran un problema, y es que Japón no ve con buenos ojos el salmón. Ellos están acostumbrados en esas elaboraciones de pescado crudo a recurrir a otros tipos de pescados, el atún está más estandarizado y tal, pero el salmón no se usa en Japón porque hay una visión de que se puede comer pero jamás crudo. Es un pescado pues que esa idea da mucho asco, ¿no? Exacto. El salmón se considera un pescado de muy baja calidad, un pescado sucio y que solo se considera apto para asar o salar en elaboraciones como el shiosake. Y al final, claro, ahí tienes una barrera mental muy difícil de cruzar, que es la aceptación del salmón. Al final es un producto que culturalmente no se consume en Japón o no se consume de la misma forma que se podría consumir la dorada, el atún y otros pescados. Estamos ante un pescado muy minoritario, pero en esa mesa de reunión de Noruega dicen, oye, es que si conseguimos convencer a esta gente, aquí hacemos nuestro agosto, nunca mejor dicho, colocamos ahí todo el excedente que tenemos. ¿Cuál es el desafío? No suena tan difícil, hombre, solo tenemos que hacer que esa gentecita cambie de mentalidad. No quieren ver ni un salmón, pero son mentes débiles, o con 2 tonterías les convencemos. Y orquestan el plan para introducir y aceptar su salmón dentro de Japón, ¿no? En contra de todas esas tradiciones que hemos puesto, que es importante contextualizar la situación de Japón, porque si no, no se entiende la jugada que idea Noruega. Ahí estamos. También tenemos que entender que en los años 80 Japón se encuentra con una situación complicada, que es que las Naciones Unidas empiezan a limitar el cupo de pesca de los países. Hasta relativamente poco antes, los países tenían como bastante libertad para pescar en aguas internacionales, podían pescar un poco lo que les daba la gana, y Japón, precisamente, que era uno de los países de mayor consumo de pescado, hacían una pesca muy intensiva en aguas internacionales. Y las Naciones Unidas limitaron la capacidad de pesca de Japón al 50%. Es decir, me estás diciendo que los japoneses podían coger una buena mañana su barquito e irse por ahí rollo, vamos a tirar para allá hasta donde lleguemos y pescamos lo que nos encontremos. Ya exacto. está. Ala. O sea, es como irte sin el mapa, rollo, donde caiga, caigo. Me da igual donde estoy. Y donde encuentro. Entonces las Naciones Unidas a esto le ponen un límite bastante bestia, porque reducen a un 50% la capacidad de autosuficiencia de Japón, y esto les obliga a llenar la demanda con proveedores de otros países. Y aquí es donde entran los protagonistas de esta parte de nuestra historia, del acto 3, que se llaman, perdonad mi noruego, Bjorn Eirik Olsen, que no tiene nada que ver con las gemelas Olsen. Pero no lo sabes tú tampoco, no lo has documentado lo suficiente para confirmarlo. Es una suposición. Y su socio, Thor Listau. A mí yo lo voy a dejar en Thor. O sea, su socio es Thor. Dios asgardiano que en un momento vacacional de ocupaciones de tipo Dios, pues dijo, pues aquí una chamba a vender salmón. Y esta gente tenía un reto muy importante, porque no era solo vender el producto, sino que era cambiar todo el concepto y toda la mentalidad que había alrededor del salmón en la mente del consumidor japonés, que no era algo fácil, porque los japoneses, si tienen algo, es que son de almendra dura. Sí, es como muy el caballito puesto con el pop, 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 pom. Y claro, entiendo que hay que fichar a Thor para conseguir este tipo de cosas. Es coherente. Necesitas a Thor para hacer esto. Sí, todo encaja perfectamente. Todas las piezas del puzzle en estos primeros minutos de capítulo, Enrique, están funcionando muy bien. Es lógico y normal todo lo que has contado hasta ahora y la necesidad de que esté Thor y que deje el martillo a un lado y agarre salmones. Ahí estamos. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Vale?
¿Cómo se hace esto? Porque no es algo que salga de hoy para mañana, ¿vale? El plan era posicionar el salmón noruego como un ingrediente premium, ¿vale? Como algo nuevo, como algo diferente, distinguirlo del salmón que venían consumiendo los japoneses y introducirlo en ese ritual del sushi. Sí, aquí la estrategia, Enrique, me parece bonita. Vamos a intentar ir desmigándola poco a poco para que descubráis. Yo creo que no es la primera vez en este podcast que hablamos de algunas estrategias que a nosotros pues, nos han impresionado. Creo que está en esas categorías de estrategias. Pues nos encontramos que es posicionar calidad y también posicionar un marketing que sea agresivo para romper esa cultura japonesa hacia atrás. Entonces, el objetivo es posicionar su salmón, como tú has dicho, que lo vean premium, y entonces lo primero que hacen es cambiarle el nombre, o sea, adaptarlo hacia ellos, ¿no? Entonces, para desligarlo del salmón que ellos consumían normalmente, de ese salmón salvaje que tomaban los japoneses, y decirle, oye, lo que estáis percibiendo es otro tipo de salmón, un salmón más premium y tal, lo llamaron salmón, pues bueno, fonéticamente del inglés, yo aquí no... Duolingo no ha patrocinado este capítulo tampoco, así que hasta ahí puedo llegar, ¿vale? En lugar de la palabra tradicional japonesa, que era sake, para que sonara occidental y algo modernito, que es que a todos nos mola cuando viene algo moderno de mercados de allá y digo, hostia, qué cosa más guapa ha traído el líder, ¿no? Tal, o sea, mira esto. Y esto es importante porque lo tenemos que ver como al final el nombre de las cosas es muy importante y que se denominara ese salmón de Noruega con otro nombre diferente era una forma de distinguirlo del salmón que venían consumiendo. Entonces, tú no estabas comiendo sake, no estabas comprando sake, que era el salmón salvaje japonés tradicional, sino que estabas comprando salmón, que era algo totalmente diferente. Sí, no tenía nada que ver y ahí es en lo que decíamos de romper las barreras culturales, aunque pienses que no, pero es una gotita más en el vaso de hacerlo, ¿no? Porque tú esto lo vendes en los supermercados a un precio que puedan acceder a más de casa, etcétera, etcétera, y tú estás comprando salmón y tú llegas a casa y dices, no, es que hoy comemos salmón. ¿Y esto qué es? Pues un producto occidental nuevo de una categoría premium y empiezas a crear esa historia. Esa historia que es por donde vas encajando tu producto. En eso estamos. Yo creo que fue muy inteligente entrar por lo que era el supermercado, no tanto por los chefs de alta gama ni nada por el estilo, sino que el pueblo conociera el producto, que la gente lo popularizara, porque al final eso lo que acabaría desembocando es a que los cocineros, los chefs, lo acabarían utilizando por demanda popular. Exactamente, y también porque si entras desde las zonas más terrenales, llanas, y bajas al barro, por así decirlo, pues tú que vienes con un excedente y que lo que quieres es popularizarlo dentro de la cultura, no tiene sentido que lo pongas en los escalones más altos, en esos chefs de alta gama, sino que lo que quieres es que el salmón baje al barro y que la gente perciba que pueden acceder a un producto de la calidad noruega, que es lo que ellos intentan venderte. Con eso estamos. Luego, un argumento muy importante y en el que insistieron mucho es en la calidad, en la pureza. Hablaban del salmón noruego como algo distinto, como algo que venía de aguas frías, controladas, que no podía tener parásitos. Y eso era un argumentario muy potente de cara al consumidor japonés. Ahí el consumidor japonés vio ahí algo a lo que le quiso hincar el diente. Como tú dices, entrando por aquí abajo y luego ya ir escalando, ¿no? Entonces llega un momento eureka, ¿no? Que es cuando una cadena de congelados, a ver si lo pronuncio bien, todo mal en este capítulo. Dale. Nichirei. Muy bien. ¿Nichirei? ¿Sí? Nichirei. Me voy a poner unos aplausos, ¿vale? Bien. Nichirei, que vendría a ser la sirena japonesa o también llamada la silena. Te voy a poner unos grillos. Buen chiste, venga, buen chiste. Bueno, esta cadena de congelados pues compró partidas masivas de salmón para sushi al mercado noruego a un precio muy bajo y lo introdujo en el mercado. Y esto fue una parte muy potente que hizo que la gente empezara a conocer el salmón noruego para el sushi. Y resulta que a los niños japoneses les flipó lo que era el salmón noruego para el sushi. Que también es una buena estrategia colocárselo
hoy en día también se hace. O sea, hay modas que están más destinadas a niños, adolescentes y así te encajas en el mercado, ¿no? Entonces aquí, con esa partida que empieza a colocar en el mercado, empieza a experimentar con un sushi de salmón, que habíamos dicho que hasta el momento eso no se veía ni en pintura, pero primero introducen salmón en cantidad y luego les hacen ver que este salmón sí se puede consumir en crudo. Los niños se enamoran de la grasa y de la textura suavita que tiene un salmón, que ahí no os estoy revelando nada porque si has mordido un salmón sabes de lo que hablo. Y bueno, pues lentamente va entrando y luego de forma masiva es adoptado por los chefs. Los chefs se dan cuenta de que ahí hay una demanda, de que los niños, los jóvenes están pidiendo ese producto y donde hay dinero, al carajo la cultura, Enrique. Ahí estamos. Y llegamos al año 1995 en el que el salmón ya es el topping favorito de los japoneses para el sushi. Fíjate cómo la historia de la conquista empieza hace unos 10-15 años. O sea, primero pegan el pelotazo con los fiordos y luego ya en los años 80 se van dando cuenta de lo que necesitan. Y con 10-15 años hacen que el salmón pase de ni en pintura a el topping favorito. Aquí hay una lección de cómo introducir un producto en el mercado muy chula y muy potente. O sea, yo creo que fue un trabajo brutal. Se le dio la vuelta al salmón y se consiguió introducir en un mercado que además el mercado japonés es un mercado muy complicado porque son gente, ya lo hemos dicho, son de almendra dura, les cuesta las cosas nuevas, les cuesta las cosas extranjeras porque los japoneses con los extranjeros pues tienen sus problemas. Como Trump con los mexicanos. Sí, más o menos, pero yo creo que incluso es bastante más bestia, y la verdad es que es un hito haber conseguido colocar este salmón y que se haya conseguido, que se haya convertido en una tendencia global. Pero todo tiene su cara B, ¿no? Todo tiene su cara B, porque hasta aquí la historia ha sido muy bonita, pero la cara oculta es el presente en el que nos encontramos ahora, Enrique. Bueno, esta gente popularizó un salmón que era estacional y lo convirtieron en algo súper accesible, con una pesca masiva, y eso ha hecho que lo denominemos al pobre salmón el pollo del mar. O sea, ha pasado de algo finolis a animal corriente, con los riesgos que supone eso. Ahí estamos. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día el salmón es el pescado más consumido en la gran parte de Occidente, ¿vale? Se trata de una industria multimillonaria que además está dominada por muy poquitas empresas, ¿vale? Y todo esto a lo que nos ha llevado es a una explotación masiva de esta especie y del mar que nos está dando ahora mismo unos problemas que son reales y que los tenemos aquí y que en un futuro, si no se controlan, nos puede llevar a que esos problemas se incrementen. Sí, aquí vamos a poner, para que entendáis la situación, la magnitud del problema es tan contundente que entre 2005 y el 2020 los costes de producción han aumentado un 102% en términos reales. Es decir, lo que antes se ha duplicado en una quincena de años, la producción de salmón, ¿vale? Y existe un informe de Norce, ¿vale?, que justifica una serie de factores que han hecho pues que todo esto ocurra. Factores que os vamos a contar muy brevemente. Si quieres hacemos un pum 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 tuyo aquí, Enrique, en plan Dale. Guapito, dinámico, con ritmo, porque al final cuando hablamos de factores y de cositas de estas, pues también entiendo que alguna persona se desconecte un poco, Enrique. Tenemos que hacerlo a nuestra manera. Venga, más dinámico. Dale, primer factor. Bueno, primero, precios de insumos. El coste siempre es un factor clave, especialmente con piensos. Y los piensos han aumentado. Aquí nos encontramos con un mercado estadounidense que aumenta los costes con los que comercializa y la corona noruega pues ha actuado amplificando estos costos. Aquí, bueno, pues costes y costes. El segundo factor es una intensidad de capital. Esto quiere decir que al haber tanto mercado se han hecho unas inversiones brutales que al final se tienen que repercutir en una demanda que tampoco está a la altura de esa necesidad de producción que tenemos. O sea, es que aquí tenemos un problemita también de las inversiones que hay por detrás para sostener todo esto, ¿no? Pero es que luego además aparece un tercer factor, que son las regulaciones. Es decir, está muy bonito que en los años 70 pues creéis una nueva forma de pescar y conseguáis pescados masivos, pero la sociedad va avanzando, digámoslo así, y empiezan a aparecer pues normativas ambientales y normativas sanitarias
que cada vez son más estrictas, porque cada vez nos encontramos un mundo que, oye, la está pasando cada vez más canuta por cosas que hemos hecho en el pasado, y estas normativas que están diseñadas para mitigar el impacto que produce la industria, pues evidentemente a esta industria del salmón les están afectando y está haciendo que los costes operativos de esa pesca que tenían hace unos años, pues se vean cada vez más aumentados por tener que cumplir las regulaciones. Y luego vamos con el último factor, que son los riesgos biológicos. Aquí tenemos un tema que es que la crianza intensiva de animales siempre nos lleva a un desarrollo mayor de enfermedades en estos animales, un estrés, un crecimiento reducido y un incremento de la mortalidad, que al final esto pues, va en detrimento de la producción y va en detrimento de la calidad del producto que estamos obteniendo. Luego además asociado tenemos un tema de piojos de mar, como se les conoce, ¿vale? Esto es una plaga que está afectando a las granjas, pero ¿qué pasa? Que el mar no es estanco, yo no puedo aislar un trozo de mar. Entonces, esos piojos de mar se están trasladando a los salmones salvajes cercanos y lo que estamos provocando es un problema en el mar que, si no lo controlamos adecuadamente, se va a extender sin control. Claro, y aquí el punto de inflexión crítico llegó en el 2015, cuando la resistencia de los piojos ante los agentes químicos que se estaban utilizando para intentar pues, desparasitar, digámoslo así, al salmón, pues llevó a adoptar otros métodos que eran más costosos medicinalmente, tanto por los mecanismos necesarios como por lo que tenías que comprar. Entonces aquí empiezas a tener un incremento en ese cuidado, ¿no? Biológico del salmón también. Exacto. Y aquí vemos que tenemos un problema grave porque desde 2010 el peso promedio de los peces que mueren se ha duplicado, ¿vale? Y el peso promedio hace 10, 15 años estábamos hablando de un kilo y ahora estamos hablando de que animales de más de 2 kilos están muriendo por estos problemas. Lo que nos está llevando a que, ojo, porque estos problemas que antes podían afectar a los peces más pequeños y débiles, cada vez va escalando el problema. Sí, es más, el informe Norce, en el que nos hemos basado para esta pequeña parte del capítulo, lo que nos dice es que todo esto que hemos explicado es insostenible a largo plazo. Es decir, que el aumento continuo de los costes por las diferentes causas genera un riesgo para esta industria del pescado, ¿no? Y que el modelo que hay ahora mismo con las jaulas y tal, pues se va a ir al garete si no reaccionan ante el problema. Lo cual nos lleva a una pregunta, Enric. ¿Vamos a echar de menos el sushi de salmón, entonces? O sea, se va esto... ¿Crees que será el fin del salmón sushi? Yo creo que no, porque es que es una industria que mueve tantos millones. Yo creo que antes veremos esto trasladado a otros lugares del mundo que no que lo perdamos. Dejaremos de comer... ¡Qué ironía! Dejaremos de comer salmón de otra forma y la comeremos solo en forma de sushi. De repente lo que no querían los japoneses será lo que reina en el mundo. Un sushi nos dominará a todos. Pero ostras, tío, como un plan me parece un plan maravilloso, pero al mismo tiempo las secuelas que trae, 2, 3 décadas más tarde, el gran éxito que tuviste, ¿no? Tú sabes de qué es culpa esto, ¿no? Venga, dime. Del puto capitalismo de mierda. Estabas deseando hacerlo, ¿no? Sí, es que este capítulo es como para criticar, o sea, es como para rajar del capitalismo. Es que al final esto... No nos podíamos conformar con, oh, qué bien, vendemos salmón, hemos mejorado un poco la producción, no, pero vamos a reventar el mar. Venga ahí. Tú échale ahí salmones al mar. Pero entonces, ¿estás orgulloso de la estrategia noruega de la mano de Thor para cambiar la cultura de los japoneses o no estás orgulloso? O sea, me parece una estrategia muy chula, pero a la vez eso no quiere decir que no podamos ser críticos con este capitalismo salvaje y desenfrenado que está cargándose el planeta. Vale, esa es tu conclusión del capítulo. Sí. Esa es tu conclusión para la audiencia. Sí. ¿Puedo hacer yo la mía? Haz la tuya. Yo me voy a quedar con otra parte de este capítulo como conclusión y es demostraros, querida audiencia, que por muy férreo que se muestre una persona en sus convicciones culturales, si lo hacéis con vaselina y cuidadito, a cualquier persona se le puede domesticar. Yo, por ejemplo,
voy a domesticar a Enric Ruiz de aquí en adelante. ¿Me vas a hacer amante del capitalismo? Sí, Ya veremos. ese va a ser mi objetivo. Y Bueno. los noruegos me han demostrado que si ficho a Thor, puedo hacerlo. Es que ¿quién le dice que no a Thor? Exactamente. ¿Quieres a Chris Hemsworth en tu casita llamando a la puerta? Puedes intentarlo. No sé. Puedes intentarlo, mueve hilos. Chris, si escuchas nuestro podcast y si no lo haces, me ¿Cómo? ofende un poco, Enric te necesita. Pásate por aquí. Y suscríbete. Suscríbete y Dale dale like. like. Síguenos en redes sociales, ya sabemos que estamos en Instagram y en TikTok, estamos subiendo contenido constantemente, Thor, contando muchas cosas de Noruega y de otros lugares, de curiosidades que te pueden venir muy bien. Tú eres un tío con una familia, con una mujer, tienes que cuidar su alimentación, tienes que asegurarte de que no sufre intoxicaciones, todo eso lo tienes en Patatas Traigo Thor, tú y toda la audiencia que nos escucha. Así Exacto. que bienvenido. Si no eres Thor, también nos puedes seguir, dar like y todo lo demás. O sea, no discriminamos a nadie, seas un dios o no. Bueno, si eres muy capitalista, a lo mejor Enric te discrimina, pero le voy a domesticar. Así que no te preocupes y tú únete de todas formas al podcast que a mí necesito manos para domesticar a mi compañero. Y hasta aquí el capítulo de hoy, mi querido Enric Ruiz, un capítulo muy pescadesco, un capítulo muy graso, un capítulo muy cultural, un capítulo muy asgardiano. Súper orgulloso y volveremos la semana que viene con otro capítulo, Dios dirá de qué. Exacto. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Os queremos.